Café con Cristo, café con Cristo, café con Cristo, el cafetero mayor. Café con Cristo, café con Cristo, café con Cristo. David Bisonó. Flow Nicodemo, Flow Nicodemo. Nuestra esperanza está puesta en el cielo. Mi corazón está listo para recibir el café con Cristo, que trae la enseñanza junto a la palabra, nos ayuda a entender dónde está la esperanza. Un café que se lleva la tristeza, un café que en el cielo se cuela. Vamos a cafetear. Let's go, let's go, let's go. Hey, hey, mi gente, Dios te bendiga y bienvenidos a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó, yo soy el cafetero mayor y usted está conectado a EWTN Radio Católica Mundial. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés listo y lista hoy para recibir un toque especial del cielo. Hoy celebramos el día, es la solemnidad de San José, un día muy especial, y el tema de hoy se llama Cuando Dios cambia tus sueños, hablando específicamente de ese hombre, de ese santo tan importante para nuestra fe y nuestras vidas. Así es que espero que en este día tengas un corazón dispuesto y abierto para todo lo que Dios quiere depositar dentro de ti. Saludos a todas las emisoras afiliadas en el mundo entero, a los cafeteros chateros que se conectan a través del YouTube y a todas las personas que se conectan a través del app de EWTN. Saludos. Bueno, mi gente, hoy entramos en un tema muy especial, porque a veces pensamos en San José y lo podemos romantizar, ¿verdad? O idealizar y olvidarnos de que hay momentos que Dios cambia nuestros planes. Cuando lo que soñabas no es, cuando lo que imaginabas cambia, cuando lo que esperabas ya no es posible. Porque si somos sinceros, todos tenemos sueños, planes, proyectos, ideas de cómo nuestra vida debiera de ser o de verse. Y cuando vemos que eso que pensábamos ya no es, puede ocurrir en nosotros una resistencia, porque ya teníamos planes. Teníamos ya cosas que queríamos cumplir y hacer, pero hoy en la palabra de Dios vamos a ver cómo Dios toma la vida de un hombre que estaba comprometido con María, tenía ya una historia en su mente, un futuro, un camino, y de repente todo cambia. María está embarazada y José sabe, sin duda alguna, que ya lo que él tenía planeado no será. Y en todo esto ocurre algo muy interesante, cómo Dios interviene. Imagínate en medio de la confusión, el dolor, la desilusión, el silencio, porque muchas veces, queridos cafeteros, podemos ver la historia de José y pensar, bueno, que a lo mejor él no sufrió, que no tuvo, pero claro, era un hombre, una persona. Cuando se da cuenta que su esposa, bueno, la mujer que iba a ser su esposa, está embarazada. Imagínate por un momento lo que José pudiera haber sentido en ese momento. Su sueño, su idea, su plan ya no era. Esa historia que él imaginaba ya no iba a ser. Pero Dios, siempre digo esto, Dios nunca quita para dar menos. Y es importante que entendamos esta historia, que es profundamente humana. Y a lo mejor se parece mucho a tu historia, porque José, a pesar de que los planes y los sueños cambiaron, algo muy interesante de José que todos podemos aprender, que él no reacciona con escándalo, con enojo. La palabra dice que era un hombre justo. Él no se dejó alejar, no se aisló, no se separó, sino que sin exponer, sin destruir, sin hacer ruido, Dios puede intervenir. Y Dios interviene no para devolverle el plan que él tenía, sino para que él fuera parte de un plan mayor.
El ángel se le aparece en sueños y le dice, no tengas miedo de recibir a María porque lo que está pasando no es un error, es mi plan, es mi deseo y es mi voluntad. Créeme, cafetero, que esta historia es digna de ser revisitada, de ver cómo pensamos en ella y cómo Dios, a través de la vida de José, hoy quizás nos dice, quizás yo estoy cambiando tus planes, pero lo que te voy a dar son mucho mejores, mucho más excelentes y muchos más bendecidos. Vamos a orar en este momento y pedir al Espíritu Santo que tome el control de todos nuestros planes y todos nuestros sueños. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque tus planes son mejores. Y aunque lo sabemos, a veces nos cuesta tanto entregar nuestros planes, nos cuesta entregar nuestros proyectos, nos cuesta entregar eso que tanto anhelamos. Enséñanos en este día, a través de la vida de José y a través de la intercesión de José, que tus planes siempre son mejores, que tus sueños siempre son mejores, que a través de la proclamación de tu palabra y la intercesión de San José podamos reaccionar, vivir, esperar, tal como José lo hizo. Santa María, Madre de Dios, intercede por nosotros. Espíritu Santo, ven a llenarnos, ven a guiarnos y ven para que Dios pueda hacer lo que Él quiera en nuestras vidas, sabiendo que su voluntad, que sus sueños y sus planes son mejores que los nuestros. Y te pedimos todo esto, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi gente, antes de entrar más profundamente en la palabra de Dios, pues hay que leer la palabra primero, porque cómo vamos a entrar en profundidad en algo que no hemos leído. Vamos a ver cómo nos dirige hoy la palabra de Dios. Y la palabra de Dios del día de hoy es tomada de, a ver aquí, de Mateo capítulo número 1, iniciando en el versículo 16, y dice de esta manera: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, wow, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora a entrar entonces en esta porción bíblica y ver cómo Dios nos dirige. Vemos algo interesante aquí. Y esto es tan importante hablarlo desde el inicio. José sufrió. Claro, la palabra no lo dice, pero podemos, si era un hombre justo, un hombre de Dios, un hombre con un corazón de Dios, claro, algo sucede que tú no esperabas. Y creo que a veces espiritualizamos tanto la historia que nos olvidamos que José también era humano. Antes del ángel, antes de la claridad, antes de la obediencia, hubo un momento muy real de dolor, de silencio, porque José tenía un plan. Y no era un plan malo, era bueno, era bueno. Era algo excelente: casarse, formar una familia, construir una vida sencilla con María. Era un sueño bueno. Y eso es importante que no lo perdamos de vista, porque muchas veces pensamos que cuando algo se rompe es porque estaba mal.
Y no siempre es así, cafetero. Hay cosas buenas en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, que Dios las cambió. No porque eran malas, porque Él quería llevarnos a algo muchísimo más excelente y mayor. Pero eso no quita el dolor del momento, porque perder un plan duele, perder una expectativa duele, perder una idea como iba a ser mi vida duele. Y en ese momento José se encuentra. Y yo creo que es tan importante darle espacio a eso. No entrar rápidamente que mira que no, darle espacio a eso. José estaba en un lugar donde su vida todavía no tenía el sentido completo. Es más, cafeteros, cuando María se va a visitar y a ver a su prima Isabel, todavía el ángel no había visitado a José para decirle de los... no, imagínate, pasó un tiempo porque María se quedó con Isabel hasta que ella dio a luz, ¿verdad? Y tuvo allá. Entonces, vemos, esto es importante, que el Evangelio dice algo profundo. Dice que José, a pesar de todo esto, no reacciona de manera escandalosa, porque era hombre justo y decide dejarla en secreto. Y esto, cafetero, revela muchísimo sobre el corazón de San José. No reacciona con violencia, no reacciona con orgullo, no busca venganza. Pero, pero tampoco entiende. No quiere decir que él entiende todo lo que está ocurriendo. Está en ese lugar entre medio. ¿Has estado ahí en ese lugar donde Dios está haciendo algo? Tú no entiendes lo que es, pero no es lo que tú esperabas. Pero sabes que Dios es bueno. Sabes que algo está cambiando. Y aquí es donde esta historia se conecta con nosotros, porque todos nosotros en algún momento hemos pasado por un momento que la vida no sale como pensábamos. Lo que soñábamos no es, lo que todo se ha, ¿verdad?, cambiado, y el corazón entra en una especie de duelo. Y es tan importante reconocer eso. Muchas veces, queridos cafeteros, en nuestra vida espiritual, no reconocemos que algo duele, porque no solo se pierde algo externo cuando no vives el duelo correctamente, pierdes la esencia de lo que Dios está haciendo en ese momento de tu vida. Porque lo que duele no es solamente lo que está ocurriendo, sino que había una expectativa. Yo pensaba que, ¿verdad? Señor, yo pensaba que lo que yo quería era bueno. ¿Por qué tú no ahora no quieres lo que yo quiero? Yo pensaba que, o sea, este es el plan. O sea, la gente Señor, muchas personas se han casado antes que yo. ¿Por qué conmigo? Es importante esto porque Dios no ignora el dolor. Cafetero, Dios no ignora el dolor. Dios no le dice a José, yo sé que no sientes nada porque, supéralo. No le dice, ay, José, no es para tanto. No, Dios entra en ese proceso, pero lo hace a su tiempo. Y eso es clave en todo esto. Y creo que es tan importante hablar de esto, perdón, es importante hablar de estas cosas porque no se mencionan. Creo que vamos directamente a que, wow, mira, que aquello, qué lindo. Pero para José llegar a ese momento, pasó un tiempo. María se fue a visitar a Isabel y ella fue a ayudarla. Y José se quedó allá, solo. O sea, imagínate lo que José estaba pensando en su mente. O sea, y claro, la palabra de Dios no abunda en estos temas, pero podemos deducir, sin duda alguna, que era un tiempo difícil para José. Porque antes de que Dios hablara a través del sueño, atención, José pasó por el silencio. Y ese silencio es parte del camino espiritual, del cual San José también nos quiere ayudar a entender. Que hay momentos donde Dios no explica todo inmediatamente, sino que se mantiene en silencio. Y en ese silencio es tan importante, cafetero, que tú le des espacio
para que Dios hable cuando Él quiera hablar, para que no reacciones de la manera que no debes de reaccionar, porque hay momentos donde Dios no te da respuestas rápidas, no te aclara todo de una vez, y eso no significa que Dios no esté trabajando en tu corazón. Eso no significa, como ayer hablábamos, que Dios está de vacaciones. Porque antes de que Dios te muestre el plan, Dios está formando en ti la disposición. Voy a repetir eso, cafetero. Eso es oro. Antes de que Dios te muestre el plan, está formando en ti disposición. Estaba preparando a José para algo más grande. Y aquí hay algo importante que necesitamos entender, que antes de que Dios revela el propósito, Dios primero trabaja en tu corazón. Porque si Dios te mostrara todo desde el principio, creo que no lo vas a vivir correctamente, te vas a adelantar, vas a anticipar, a vivir en una inquietud que no es saludable. Por eso el proceso es parte del llamado. El dolor es parte de la formación. Y en muchas ocasiones la confusión es parte del camino de Dios. Y eso es difícil. ¿Por qué? Porque tú y yo queremos claridad inmediata. Queremos entender ya, queremos saber lo que está pasando, y Dios muchas veces no trabaja de esa manera. Dios trabaja en profundidad y eso toma tiempo. Por eso la historia de José no empieza con una claridad. No, no. ¿Sabe cómo empieza? Casi como en oscuridad, ¿no? Empieza casi como con preguntas y con incógnitas y el corazón que no entiende, pero no podemos endurecernos en el momento. Y por eso José es tan especial, porque en medio del dolor y toda la confusión y todo lo que está sucediendo, José no se cierra a la voluntad de Dios. En medio del silencio, José no se aleja de Dios. Y eso es clave, no cerrarnos y no alejarnos. No cerrarnos y no alejarnos. En los procesos no podemos cerrarnos y no podemos alejarnos. Porque muchos de nosotros en esos momentos el corazón se endurece, nos frustramos, queremos salir corriendo porque ya las cosas no están sucediendo tal cual tú pensabas, pero José permanece. Hombre de Dios, aprendamos de José, aprendamos a no alejarnos cuando no entendemos, a no cerrarnos cuando algo nos duele, sino a permanecer abiertos, dispuestos. Eso es tan importante. Créeme, cafetero, que San José me ha ayudado muchísimo a mí en mi matrimonio con mi esposa. Porque a veces tenemos una inclinación de cerrarnos, de alejarnos, de aislarnos. Y no quiere decir que yo ya lo tengo, que soy un máster. No, 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 para nada. Estoy aprendiendo cada día. No te alejes, no te cierres, no te aísles. Mantén la conexión, mantente en relación. No, no abandones los planes de Dios, los proyectos del cielo. Porque cuando el corazón permanece abierto, aunque no entienda, escucha lo que te voy a decir. Esto es muy importante. Porque el corazón, cuando permanece abierto, aunque no entiende, Dios encuentra espacio para hablar. Voy a repetir eso. Cuando tú y yo no cerramos el corazón, permanece abierto, aunque no entendemos, aunque no estamos de acuerdo con todo lo que está sucediendo, Dios encuentra un espacio donde puede hablar. Y muchas veces es lo que ocurre, que no podemos escuchar a Dios, no porque Dios no quiere decir algo, sino porque Dios no encuentra un espacio disponible para él poder hablar, para tú poder escuchar, para tú poder decir: Señor, tu voluntad es buena, es perfecta, es agradable, y yo prefiero tu voluntad que mis planes, que mis proyectos y mis sueños. Y eso es algo que San José nos enseña a nosotros en este día. Ahora bien, hay un momento en esta historia donde todo cambia, ¿verdad? Donde José ya ha tomado una decisión, ¿verdad?
silenciosa, definitiva, ¿m? Donde él decide dejar a María, ¿verdad? O sea, la voy a dejar en secreto. Y José ya estaba como a punto de cerrar ese capítulo, ¿verdad? Porque nosotros en nuestro deseo de como de ya next chapter, ¿no? El capítulo que viene, a veces nos queremos adelantar a los procesos, queremos adelantarnos a la voluntad de Dios y estamos diciendo, ok, entonces esto no es, pues vamos entonces a lo que viene, right? A lo que viene. Ya esto no es, Señor. Ok, pues a lo que viene. Y justo ahí, cuando ya él estaba pensando en una salida, Dios interviene. Wow. Qué precioso es el Espíritu Santo y qué precioso es Dios. En ese momento, cuando Él está listo ya para salir, Dios interviene. Porque muchas veces pensamos, de nuevo, mis cafeteros, pensamos que Dios tiene que actuar de manera inmediata porque tú quieres closure, tú quieres, ¿verdad, Señor? Esto no es, pues entonces seguimos. Y entonces no siempre es así. No siempre Dios está buscando que todo sea rápido. A veces Dios deja que lleguemos a ese punto donde ya estamos listos para tomar la siguiente decisión, donde Dios dice, ok, tengo algo mejor. Qué bueno que no te adelantaste. Qué bueno que te mantuviste siendo un hombre justo, un hombre de Dios, una mujer de Dios en el proceso, aunque tú tenías razón para quizás decir cómo es posible, right? Él no rechaza, él no trata de decirle al barrio completo, adivinen qué hizo María. Sí, María, la que ustedes piensan que bien, ¿verdad? Calladita y que lo guarda en su corazón, está embarazada y no es mío. ¿Cómo? Porque siempre cuando nos sentimos acusados o que estamos siendo, ¿verdad? Buscamos aliados para que se alineen con nuestro dolor, para que se alineen con nuestra causa, para sentirnos como que estamos, como que yo no estoy mal, ¿verdad? Si yo dejo a María, yo no estoy mal, porque ella fue la que, o sea, sabrá Dios de quién es ese hijo. Pero en ese momento Dios entra. ¿Por qué? Porque pudo encontrar un espacio donde él podía hablar en la vida de José. El Evangelio dice que un ángel se le aparece en sueños, que un ángel se le aparece en sueños. Y le dice a él claramente, no tengas miedo de recibir a María. Wow. Dios no viene a devolverle el plan original, no le dice tranquilo que yo te entiendo y todo va a ser como tú quieres y vamos a buscar la manera. Le dice lo que está pasando. Guess what, José? Viene de mí. Wow. Y si lo que está pasando en tu vida en este momento es lo que Dios quiere, pero tú estás resistiendo la voz de Dios porque no estás haciendo espacio para que Dios pueda hablar. Lo que está pasando viene de mí. Dice, o sea, es decir, no es un error, no es traición, no es el final. Yo estoy actuando en tu historia, José. Porque muchas veces cuando un plan se rompe, lo primero que pensamos es, esto no puede ser Dios. O, ¿para qué fue todo esto entonces? ¿Para qué tantas cosas y tantos planes y tantas cosas? Esto no fue lo que yo pedí, esto no fue lo que yo pensaba, pero la historia de José nos enseña algo que es tan importante para nuestras vidas, que a veces cuando aparece una interrupción o una intervención del cielo, Dios no está destruyendo a José, lo está invitando a cumplir un plan, un sueño, un propósito que sobrepasa todo lo que él podía imaginar en ese momento. No está tratando de decir a José, oye, te voy a... No, no, es algo más tierno. Aún en el dolor, la ternura de Dios te visita. Aún en la confusión, el Señor está ahí, te está viendo y te está diciendo, no abandones, no cierres, no te alejes. No empieces a hablar de más. No hables de más. No busques a nadie. No comentes con nadie lo que está sucediendo. Porque esto es entre tú y yo, José. José, esto es entre tú y yo. No metas a nadie más en la conversación. Porque si metes a otra persona, no voy a... Es que no lo hagas. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros no meter a otra persona en la conversación?
Dios no estaba destruyendo, estaba redirigiendo su vida. Pero desde la perspectiva humana, parecía caos. Parecía, oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero cuando Dios cambia la historia, querido cafetero, no siempre al principio se siente como una bendición. Voy a repetir eso. Cuando Dios cambia la historia, no siempre se siente como una bendición al principio. A veces se siente como pérdida, como confusión. A veces se siente como que, ay caramba, ¿y ahora? Y esa palabra interrupción, ¿verdad? Porque el problema no era solo lo que estaba ocurriendo en ese momento en la vida de José, era cómo lo entiendes. ¿Cómo estás entendiendo tú, cafetero, en estos momentos lo que está ocurriendo en tu vida? Porque cómo lo entiendes cambia cómo lo vives. Y a lo mejor estás viviendo incorrectamente esta temporada de tu vida porque no lo estás entendiendo desde la perspectiva del cielo. No lo estás entendiendo desde los lentes del cielo. Por eso hoy necesitamos, no es que Dios cambie la circunstancia, no es que Dios tiene que revelarnos todo lo que está haciendo, es que tú y yo hagamos y recibamos las palabras que el ángel le dijo a José: no tengas miedo. Porque cuando Dios interrumpe la historia, lo primero que aparece es miedo, duda, confusión. Entonces, no tengas miedo. Miedo porque es desconocido, miedo porque está fuera de tu control, miedo porque no lo entiendes, miedo porque... Y Dios no ignora ese miedo, porque si Dios ignorara ese miedo, no dijera, lo primero que dijera fuera, tranquilo José, no dice, no tengas miedo. No tengas miedo de recibir lo que estoy haciendo. No tengas miedo, porque muchas veces el problema no es que Dios no está actuando. Es que tenemos miedo de aceptar lo que Él está haciendo porque no se parece a lo que soñábamos. ¿Quién está entendiendo esto? ¿Quién está recibiendo esto en este día? No se parece a lo que soñábamos, a lo que esperábamos, a lo que queríamos, pero es exactamente lo que necesitamos. Y aquí es donde la historia, ¿verdad? No tenga, y José tiene que tomar una decisión. Así como María tuvo que tomar una decisión. María tuvo que tomar, ahora le toca a José. José tiene que tomar una decisión y no basada en lo que siente, no basada en lo que entiende, sino basada en la palabra que ha recibido de Dios. Y eso, cafetero, es fe. La fe no es entenderlo todo. La fe es confiar en la voz de Dios. No lo entiendo, pero Dios me dijo. Y José decide confiar en lo que Dios le dice, decide recibir a María, sino porque Dios le habló. Decide entrar en una historia que él mismo no había planeado. Decide decir que sí a lo que él no había elegido. Pero en ese momento no solamente cambia su vida, también cambia la nuestra. En ese momento, porque tal vez lo que estás viviendo, cafetero, en este momento no es tanto una interrupción como Dios cambiando tu historia. Y las dos se parecen y creo que tienen lugar para las dos, ¿verdad? Porque hay un sentido de interrupción, de cambio, de procesos. Y es Dios ahora diciendo, ahora necesito que tú hagas espacio para que yo pueda hablar. Porque yo te tengo que decir algo. Porque yo sé que lo que está sucediendo te sobrepasa, te sientes impotente, te sientes que no puedes hacer nada, pero te aseguro que yo no hago nada al azar, te aseguro que yo tomo en cuenta el dolor, la confusión y todo esto. Y a pesar de todo lo que estás sintiendo, dice el Señor, yo no me he alejado de ti. Cafetero, yo espero que tú estés recibiendo oro del cielo a través de esta enseñanza, pero ha llegado el momento de tomarnos un break y en este break nuestro productor va a tener una canción muy especial para ti.
Escúchala, adora, bendice y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre cuándo obedecer a Dios te cuesta, pero te alinea. No te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo por EWTN Radio Católica Mundial. Café con Cristo, con el cafetero mayor, David Bisonó. Venimos a ti, San José, con un corazón de madera, para que talles en tu taller humildad, ternura, pureza. Queremos de ti aprender a soñar sin dar paso a la duda, a ser fiel sin dejarse vencer por el camino, la fatiga, la lucha. Escucha nuestra oración, fiel custodio de María. Modela en nuestros corazones el rostro del Mesías. Enséñanos, buen José, cómo hacer frente a tanta desesperanza, cómo se sirve sin mirar a quién, cómo en silencio se vive, se avanza. Enséñanos cómo amar con libertad y ternura de madre, cómo se puede ser luz sin brillar, cómo tener como tú un corazón de padre. Venimos a ti, San José, para escucharte hablar con tu vida, porque tú sabes obedecer sin protestar, sin que haya heridas. Queremos de ti aprender a morir en dulce abandono y en los brazos de la buena madre, como tú, cerrar los ojos. Escucha nuestra oración, fiel custodio de María. Modela en nuestros corazones el rostro del Mesías. Enséñanos, buen José, cómo hacer frente a tanta desesperanza, cómo se sirve sin mirar a quién, cómo en silencio se vive, se avanza. Enséñanos cómo amar con libertad y ternura de madre, cómo se puede ser luz sin brillar, cómo tener como tú un corazón de padre. Cómo se sirve sin mirar a quién, cómo tener como tú un corazón de padre.
corazón está listo para recibir el café con Cristo. Hey, mi gente, wow, qué canción, Paola Pablo, canción a San José, qué preciosura de melodía, ¿sí o no? Bueno, mi gente, vamos a continuar hablando sobre este tema de tanta importancia y yo estoy seguro que Dios está hablando de maneras muy, muy preciosas y claras a tu corazón. Decirle que sí a Dios cuesta todo. Decirle que sí a Dios te va a costar todo. Y es tan importante entender esto, ¿no? Entender que decirle que sí a Dios cuesta, pero vale la pena, vale la pena. Eh, Vemos aquí que cuando José despierta, dice la palabra, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Esa frase parece como bien simple, ¿no? Pero dentro de esa frase, querido cafetero, hay una renuncia enorme. ¿Sí me explico? Una renuncia enorme, porque decirle que sí a Dios le costó a José muchas cosas, su plan, su reputación, eh, lógicamente, ¿verdad? Su control, porque ya no era, ¿verdad? Era otra cosa, porque ahora José entra a vivir algo que nadie iba a entender. ¿Me explico? O sea, imagínate una mujer embarazada sin vivir juntos. En esa cultura, eso no era simplemente una incomodidad, era un escándalo. Cafetero, era un escándalo. La gente que iba a hablar, iba a juzgar, a asumir cosas, y José sabía eso, pero aún así, él decide obedecer. O sea, San José intercede para que nosotros podamos decir, o sea, porque cuesta, te va a costar ser fiel, te va a costar, o sea, hay un costo, pero él decide obedecer encima de todo lo que podría ocurrir. Porque muchas veces, querido cafetero, queremos seguir a Dios mientras todo tenga sentido, todo sea cómodo, todo esté bien, donde no tengas, porque se siente bien cuando las cosas están de esa manera. Pero José tenía lo que él necesitaba, que era una palabra. Así como le llegó la palabra a María, le llega a José y eso le bastó. Porque la fe, cafetero, no elimina la incertidumbre. ¿Sabe lo que la fe hace? Que la atraviesa. José no despertó diciendo, ahora todo está claro. Pues claro que sí, vamos. No, porque la fe no es sentir seguridad absoluta, es moverte en obediencia. Eso es fe. Fe es moverte en lo que Dios ha dicho. No lo entiendo todo, no es lo que, pero yo te voy a creer, Señor. Y eso es lo que San José nos enseña. Y por eso es tan importante que estos tiempos se le dé estos espacios. ¿Sabes? Te quiero decir algo. Yo estaba ayer en una parroquia acá en Guadalajara compartiendo la palabra de Dios. Y sucede que mientras estaba predicando, y esto lo supe al final, ¿no? Una persona, una mujer, se me acerca al final y me dice, ella no era católica, pentecostal me parece que era, y me dice, yo vivo allá en aquellas casas allá. Dice ella, yo escuché tu voz y yo tuve que venir aquí a la iglesia. Yo tuve que venir aquí porque Dios me estaba llamando y yo recibí tanto y yo recibí tanto de lo que Dios. ¿Sí me explico? ¿Por qué digo esto? Por favor, atención. No lo estoy diciendo porque el cafetero estaba predicando y cantando. No, no, no. Estoy diciendo que hay algo en nuestra iglesia católica tan preciosa, tan importante que el mundo necesita. Y hay muchos que todavía no lo saben. Pero cuando la palabra es proclamada y esa palabra está empapada de la unción de Dios, del poder de Dios, de la voluntad de Dios, de la ternura del cielo, toca vidas que tú no tienes ni idea.
y las atrae a su iglesia y las atrae al abrazo, ¿verdad? Y ellas, me tocó también orar por su hijo en ese momento, también ahí, enfrente de él, estábamos afuera y oré por su hijo. Y el hijo también dijo, yo no te conozco, pero gracias. O sea, yo siento que algo está cambiando. ¿Y por qué digo esto? Porque esto de San José, el mundo lo necesita. No solo nosotros. No es algo nuestro, es algo del mundo, ¿verdad? Un hombre que sin garantías, sin entenderlo todo, a pesar de lo que podía suceder, dijo sí. Esto me va a costar mucho, porque decir sí cuesta. Decir sí es abandonarte a la voluntad de Dios. Pero Dios le dio una palabra y él se mueve en esa palabra. Y el decir sí, decir yo voy a cooperar con tus planes, Señor, ser parte de tus sueños y los míos por los tuyos. Porque la obediencia abre el camino. Ay, mira, hay cosas que la explicación no va a hacer, que lo hace la fe y lo hace la obediencia. Porque queremos, mira, hay mucha gente cafetero, yo entiendo eso porque hay una pregunta que siempre, David, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Bueno, no lo vas a encontrar sin obediencia. Hay gente que quieren propósito, pero no quieren obedecer. Quieren claridad, pero no se quieren rendir. Quieren dirección, pero no quieren confiar. Porque el camino de Dios funciona de esta manera. Primero obedeces, luego entiendes. Pero esta cultura quiere entender para obedecer. Y obedeces y luego entiendes. Porque el decir sí al Señor no es decir, y es más, le dices que sí y todo no va a estar claro en el momento. No hay negociaciones, no hay, es que no hay otra opción. Yo no tengo otra opción. Tú eres mi solución, Señor. Tú eres todo para mí. Cuando la palabra dice, hizo lo que el ángel le había mandado, inmediatamente. Ok, estaba esperando una palabra, la recibí. Let's go. No hay otra cosa que hablar. Ya Dios ha hablado. ¿Qué Dios a ti te ha dicho? Que todavía tú sigues buscando, buscando, y ya Dios te ha hablado, te ha dicho, es moverte en lo que Dios te ha declarado. Por eso San José es tan importante en la vida espiritual. En tu vida espiritual, no solamente María, pero José es importante porque muchas veces pensamos que decisiones pequeñas no son suficientes para mover el cielo. ¿Eh? Porque esa decisión de José pareció pequeña en ese momento, pero movió el cielo completo. Movió el cielo y los ángeles. José no lo entendía todo, pero lo entendía lo suficiente para obedecer. Entendía para obedecer. Él no estaba mal. Yo no tengo que entenderlo todo, pero entiendo lo suficiente para obedecer. Porque, escúchame, cafetero, Dios no viene a destruir tu vida. Dios no viene a arruinar tu historia. Dios no viene a jugar con tus sueños, pero sí, en ocasiones los cambia. Los cambia. Y eso puede ser difícil, porque cuando hablamos de sueños, nosotros estamos hablando de un anhelo de tu corazón. No son ideas, son cosas profundas. Son esas imágenes que tú ves, ¿verdad? Que tú dices, es que yo veo todo lo que Dios tiene para mí. Y de momento, cuando esos sueños cambian, adivina qué, el corazón lo siente. El corazón lo siente. Y tú dirías, esto no puede ser Dios, porque Dios no me haría esto a mí. Pero la historia de San José nos enseña algo muy diferente, que Dios no destruye su vida, la redirige. Hay una redirección. Dios dice, aquí es. El plan no se perdió, el propósito no se perdió. Dios cumplió a través de José. No lo cumplió como él pensaba, no lo cumplió como él esperaba, no lo cumplió a lo mejor como él ha visto en la vida de los demás. Porque es otra cosa, te comparas con el otro y miras al otro y miras aquí y crees entonces que tiene que ser de tal o cual manera y no te das cuenta que no tiene que ser como fue con él o con ella. Que lo que Dios tiene para ti es tuyo y es para ti. José, San José, dice sí. Y al decir sí, recibe algo muchísimo más grande de lo que él podía imaginar.
Porque Dios, cuando Dios viene, interviene y hace lo que hace, ¿verdad? Dios ve más que nosotros. Dios sabe más que nosotros. Dios no te va a invitar a algo. No, no, si Dios te está invitando, si Dios te está diciendo, oye, es que tengo algo mejor. Siempre cuando yo leo cosas así, me acuerdo mucho cuando Marta le dice al Señor, Señor, si hubieras llegado más temprano. Ay, Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta quería entender primero, quería ver primero. No te he dicho que si crees. Es que Marta quería que Dios sanara a Lázaro. Dios no lo quería sanar, Dios lo quería resucitar, porque Dios siempre quiere algo mejor, mayor, más excelente para nosotros, aunque en el momento no lo entendemos. Dios no cambia tus sueños para hacerte daño. Los cambia para llevarte a un lugar de más profundidad, más poder, más gracia y más gloria. Mi pregunta para ti en este momento, cafetero, es: ¿tú sientes que Dios está cambiando tus planes? ¿Tú sientes que Dios está cambiando tus sueños? ¿Tú sientes que las cosas que tú pensabas, que tú soñabas, ahora como que están tomando otra dirección? Y te está preocupando, te da miedo, te confunde, te angustias. Es que, cafetero, yo no imaginaba esto para mi vida. Es que, cafetero, yo siento que mi vida está arruinada, que mi historia está arruinada, que mi matrimonio, que yo no entiendo. Y yo entiendo que muchos de ustedes en este momento están viviendo exactamente esto. La historia que tú pensabas no es la que estás viviendo. ¿Y qué haces con eso? Pero quiero decirte algo. Quiero que recibas esto. Dios no ha terminado contigo. Lo que estás viviendo no es el final. Aunque se siente como el final, quizás se siente como abandono, no es el final, no es abandono, no es un error. Tú estás exactamente donde Dios quiere que tú estés, y en ese lugar donde te encuentras, Dios está haciendo espacio para que su voz pueda llegar a tu vida y para que tú puedas decirle al Señor, Señor, sí, a tu plan, a tus sueños, a tus propósitos. Porque eso es lo que San José nos enseña. Que aunque tu historia no tome el rumbo que tú elegiste, Dios te dice a ti en este momento lo mismo que le dijo a San José cuando lo visitó en sueños. No tengas miedo. No tengas miedo de este proceso. No tengas miedo de este cambio. No tengas miedo de este camino. Porque aunque no lo veas y aunque no entiendas todo lo que quieres entender, yo estoy haciendo algo más grande. Y aunque ahora mismo no veas todo con claridad como quieres verlo, solo necesitas hacer lo que hizo José. Sí, Señor. De inmediato, como tú digas, aquí voy, Señor. Y cuando hacemos eso, entramos en algo eterno. Y te aseguro, cafetero, que un día vas a mirar hacia atrás y decir, wow, Señor, gracias porque San José intercedió por mí y que su vida me ha dado en este momento la valentía para tomar una decisión que tomar. Porque Dios no destruye su serie. Dios nos invita a algo más excelente, más precioso y poderoso. Gracias, Señor, por la vida de San José. Y gracias, Señor, por este espacio que nos das para poder entrar en esas conversaciones de tanta importancia. ¿Qué crees, cafeteros, si ahora vamos a orar? Más, vamos a orar. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que eres el dueño de nuestra historia, de nuestros sueños. A ti, Señor, que no se te escapa nada, 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 Señor. Una sola hoja no se cae de un árbol sin que tú le des permiso. Señor, en este momento, primeramente, gracias por la vida de San José. Gracias porque a través de su vida
tú nos hablas con tanta claridad en este momento, Señor. Esa claridad con la cual nos estás hablando no significa que tenemos todo claro. No, no. Hay preguntas, hay dudas, hay dolor. Hay tantas cosas, Señor, en nuestra vida ahora mismo que no podemos ni describirlo completamente. Lo que sí sabemos es que tú sigues siendo Dios y que tú no destruyes sueños, que tú no provocas en nosotros estas cosas meramente porque no, Señor, que tú tomas en cuenta nuestras almas, nuestras debilidades y nuestras vidas antes de todo lo que haces. Señor, te pido en este momento por los cafeteros que están conectados ahora o por aquellos cafeteros que se van a conectar en un futuro. Enséñanos a través de la vida de San José que no tenemos que entenderlo todo, que no tenemos que tener todo ya totalmente. No. Que decir que sí cuesta, pero es un sí maravilloso. Es un sí que nos da, que nos abre puertas a vivir la vida para la cual fuimos creados. Y no queremos vivir otra vida, queremos vivir la vida que tú quieres, la vida que tú soñaste para nosotros, Señor. Así que, Padre, gracias, porque aunque es incómodo, es un poquito, a veces hasta cuesta, porque qué dirá la gente, pero en este día, a través de la vida de San José, hemos recibido la bendición, la fuerza. En muchos de nosotros, Señor, ese empuje que necesitábamos para decir sí. Gracias, Señor. Gracias porque tú siempre estás. Gracias porque tú nunca nos abandonas y tú nunca te ausentas, porque tú nunca estás de vacaciones. Gracias, Señor. Te pedimos en este momento, Santa María, Madre de Dios, que también tú intercedas por nosotros. Tú que viviste ese momento como nadie lo vivió. Tú que entiendes esos procesos como no lo entendemos nosotros en este momento. Intercede para que a través de tu intercesión, Santa María, y a través de la intercesión de San José, podamos decir que sí al plan de Dios y ser obedientes hasta el final. Y te pedimos todas estas cosas en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, cafetero, gracias por tu conexión. Yo espero que este día de San José sea un día donde tú recibas gracias sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Porque la vida de San José no es una historia lejana. Es una historia que hoy muchos de nosotros estamos viviendo. Cuando Dios cambia tus sueños, cuando Dios cambia tus planes, cuando lo que estás viviendo no era lo que tú esperabas. Pero en medio de todo esto, la vida de San José nos enseña algo, que Dios sigue estando ahí y que todas estas cosas al final, aunque ahora mismo no lo entiendes, serán de bendición no solo para ti, pero para las generaciones que vendrán después de ti. Que este día sea un día donde tú puedas recibir eso y abrazarlo con todo tu corazón. Otra cosa, por favor, comparte esto con alguien. No te quedes con esta bendición para ti solo. Compártelo con alguien. Dile a alguien que tal vez no conoce la vida de San José. Dile, mira, yo sé que tú eres católico, a lo mejor tú no crees en esto, pero escucha esto. Dale una oportunidad a esto y a ver si Dios a través de la palabra de Dios toca tu corazón y habla tu vida a través de la vida de un hombre que no fue cualquier hombre. Fue el hombre que Dios no solamente le dijo que le diera que sí a María, le dijo que sí al plan, luego tuvo que cuidar de María en el proceso, cuidar la bendición. Imagínate todo lo que Dios le encomendó a él. Con razón le dicen a él no le dicen a él el temor desde el infierno, ¿no? O sea, el infierno y los demonios temen a San José porque él no se deja persuadir fácilmente, porque él dice que sí y mantiene su fidelidad hasta el final. Mi gente, Dios te bendiga y que el Dios del cielo te abrace, te apriete, te dé un beso en el cachete. Nos vemos mañana o el lunes. Mañana de nuevo, que mañana es viernes. Perdón, cafetero. Mañana. Dios te bendiga. Chao.